Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá, bueno, ahora sí comienzo. Bien, acabo de encontrar este programa que me pareció súper interesante porque yo les puedo escribir un PowerPoint y a la vez explicárselos. Vamos a ver el tema de las pinturas. Hay muchas cosas que son básicas y sin embargo, a la hora de hacer un trabajo o nos proponemos hacer un trabajo, encontramos cosas que podíamos haber evitado. Como por ejemplo, vamos a comenzar a tener esto en cuenta. El boceto. Si nosotros vamos a dibujar algo que después querramos que esa línea se note, no hay problema. Podemos hacerla hasta con un felpón permanente a nuestro dibujo. Pero si queremos que lo importante sea la pintura, el boceto tiene que ser con lápiz. No trabajen con felpa o felpón al agua porque es muy probable que cuando le volquemos la pintura encima, al ser al agua, esta se nos corra. Entonces, los bocetos a lápiz. Si no queremos que se nos si no queremos que se nos vea, a lápiz. No felpón permanente, no felpón al agua. Bien, eso por un lado. Segundo, ¿qué es el soporte? Es a donde nosotros vamos a colocar esa pintura. ¿Qué soporte podemos llegar a tener? Podemos tener madera, podemos tener tela, podemos tener papel. Ahora bien, cuando nosotros pintamos sobre una madera, como por ejemplo un fibro fácil, y le colocamos pintura, esta se va a absorber. Necesitamos darle una preparación a la superficie. Entonces, esto sirve tanto para las maderas como para las telas, porque absorben mucho la pintura. Entonces, si yo tengo una tela enorme para un telón y le quiero pintar la casa de Tucumán, primero le voy a tener que dar una mano de pintura blanca para que me selle los poros de la tela, porque si no, voy a colocar una línea negra y se me va a empezar a desparramar, ¿sí? Sobre todo cuando trabajo con pinturas al agua. Entonces, y si trabajo con pinturas al aceite, que eso después les comento, también se me van a empezar como a diluir dentro de la tela, entonces necesitamos darle una preparación. Y si nosotros queremos pintar tanto un mueble de madera como una tabla de madera, también la pintura se nos absorbe y le damos otra mano. Para evitar todo esto, tengan en cuenta que podemos utilizar una pintura blanca que se llama látex, que es el látex de la pared, que puede ser interior o exterior. Es barato, así que cuando compren se pueden comprar un tarro de 1 litro, taparlo bien y ya tenerlo, ¿sí? Para preparar sus superficies. Tanto sea lo que querramos pintar o al aceite o al agua o en tela o en madera. Bien, en el papel pasa lo mismo. Ahora, si nosotros queremos hacer solamente un afiche o en un papel madera algo efímero para una determinada clase, no hay problema, lo pintamos y ahí queda, ¿sí? Ahí nos ayudamos también con crayones, con felpones, es distinto. Nosotros estamos hablando de un recurso que nosotros podamos guardar. Tengan en cuenta esto que es importante, porque un telón de 3 metros que nosotros hayamos pintado sobre una tela, luego se dobla, ¿sí? Y se puede guardar en una bolsa. Así que es súper práctico y también puedo pintar sobre la tela con pintura al agua y me dura muchísimos años. Vamos a ver qué son las pinturas al agua. Hablamos de estas cuando hablamos de látex, que lo encontramos en cualquier, obviamente, pinturería, que son los típicos tarros para pintar las paredes, pero ahora vienen también colores ya
preestablecidos que podemos elegir. Y si nosotros queremos comprar para hacer un mural, podemos comprar rojo, azul, amarillo, o sea, los colores primarios, más blanco y negro. Con esos 5 colores podemos hacer infinidad de mezclas. Bien, ¿qué son los acrílicos? Los acrílicos vienen generalmente en envases más pequeños, tienen un pigmento mucho más potente, tienen otra terminación. Generalmente utilizamos acrílicos para trabajos sobre madera un poco más, con una terminación un poco más fina, ¿sí? Y recuerden que esa madera tiene que tener una base blanca. Bien. ¿Qué son las acuarelas? Las acuarelas se pueden trabajar o con las acuarelas que ya vienen predeterminadas, que se acuerdan que son esas que vienen en las cajitas con esos, esas pastas que uno le agrega agua. En la acuarela predomina el agua. Yo después les voy a enseñar las técnicas para trabajar cada uno, pero las acuarelas son esos, predominan el agua. Bien, y como les decía antes, todo esto se diluye en agua. Esa es la ventaja de trabajar con este tipo de pintura, porque todo se puede reciclar. Entonces, y tengan en cuenta siempre de que el agua que nosotros estemos utilizando la vamos a tener que ir cambiando en forma permanente para que no sea un agua sucia y nos manche los colores. Siempre a tener a mano servilletas, hasta un rollo de papel higiénico, porque con eso podemos ir, ¿sí?, limpiando y secando, o un trapo, ¿sí? Bien. ¿Qué son las pinturas al aceite? Las pinturas al aceite las encontramos en el óleo, que son bastante caros, porque los pigmentos del óleo son muy fuertes, ¿sí? Y tienen una consistencia y una materia que va a hacer que este óleo tarde muchos días en secarse. Por supuesto, si nos vamos a convertir o vamos a hacer una pintura más profesional, el óleo tiene otra terminación. Bien. Tanto el óleo como el esmalte sintético se diluyen. El óleo se puede diluir con trementina o aguarrás, o el esmalte sintético se diluye solo con aguarrás. A ver, las terminaciones con este esmalte sintético son eternas, ¿sí? Eso es lo que no tenemos con las pinturas al agua. Bien, recuerde que tanto el óleo como el esmalte sintético también necesitan un soporte con una mano de pintura al agua blanca, porque también nos va a permitir que esto no nos absorba la pintura. Bien, es importante entonces que cuando trabajemos en óleo o trabajemos con esmalte sintético, que puede ser o con pincel o con rodillo, tengamos en cuenta, ¿sí?, que estos van a ser descartables, que ese pincel me va a costar mucho limpiarlo y voy a utilizar mucha aguarrás que no es económica. Entonces, cuando se propongan pintar un mueble o alguna superficie, nada, el rodillo, que ahora es económico, y un pincel, ¿saben que eso, cuando lo termino de pintar, lo descarto? Mientras estoy pintando, lo puedo dejar hasta el día siguiente en un tarro con aguarrás, ¿sí?, para que se mantenga, porque si lo dejo al aire libre, se seca y no lo puedo recuperar. Bien, les quería comentar algo con respecto a las pinturas al agua, que me había olvidado. Tanto los látex como los acrílicos tienen, obviamente, otro tipo de acabado, ¿sí? Es una pintura que queda como susceptible a que si se le cae un poco de agua, ¿sí?, se haga una mancha. Pero gracias a Dios vienen barnices al agua.
así como vienen barnices al aceite, vienen barnices al agua. Se llaman impregnantes o pueden pedirlo como barniz al agua. Ustedes lo van a abrir, siempre sacuden bien la pintura. Todas las pinturas que ustedes compren en el tarro, las sacuden, ¿sí? Y las van mezclando, ¿sí? Para que los pigmentos que están adentro, ¿sí? Puedan recuperarse porque si no están decantados. Bueno, este esmalte, este barniz, va a funcionar como un esmalte. ¿Qué le va a hacer a la pintura al agua? Le va a dar una terminación de barniz. Y luego, una vez que se seca, todo lo que apoyemos, ya sea una mesa o lo que sea, después le vamos a poder pasar un trapito y aquí no ha pasado nada porque la verdad que sí hace esa capa de barniz. Así que bueno, espero que esto les haya aportado. Tengan en cuenta a la hora siempre de pintar, de tener pinceles. Ahora hay pinceles, pinceletas más económicos. Tengan en cuenta que cuando pintan con rodillo, el rodillo deja una película, ¿sí? en su camino, pero que, por ejemplo, cuando trabajamos con esmalte sintético es mucho más rápido, ¿sí? Y, por ejemplo, si estamos pintando un mueble, primero con un pincel pintamos todas sus esquinas y luego, al final, comenzamos a darle con el rodillo la capa más completa, ¿sí? Donde el rodillo no llegue, va el pincel. Bueno, espero que esto les haya servido y en el foro, que se va a llamar Pinturas, me pueden escribir sus consultas, ¿sí? Por ahora no va a haber ninguna actividad, así que, bueno, los espero en el foro para que me comenten. Algo que me olvidé. Hay otra superficie también que ustedes suelen pintar, que es el yeso. El yeso también le tengo que dar una mano de látex blanco. ¿Para qué? Para que no me absorba la pintura que le estoy colocando, ¿sí? Así que a tener en cuenta eso. Bueno, chicos, gracias por su atención y nos estamos viendo en el foro.